Sí, Agus, tenés razón. También podemos decir que Volavsky, en cuanto a las conductas como emergentes de un campo grupal, aclara que un fenómeno emergente se entiende como acontecimiento en el proceso de entrevista, que aunque nuevo y sorprendente en apariencia, integra y sintetiza factores ya presentes en el campo psicológico. Dicha conducta depende de los objetivos de la entrevista y por lo tanto de los roles asumidos, que a su vez guardarán íntima relación con el significado que se atribuye a la situación y de la personalidad de cada uno. Buenísimo todo lo que están diciendo, chicas. También, en cuanto a los elementos de la comunicación, es importante que no nos olvidemos que la entrevista puede pensarse desde la lógica de un esquema comunicacional y por lo tanto consta de 6 elementos mínimos. Por un lado, el transmisor, que es aquel que emite la conducta estímulo. Por otro lado, el receptor, a quien es dirigida esta conducta. Por otro lado, el mensaje, que implica la conducta del sujeto. El código, que son las reglas a partir de las cuales se formula el mensaje y lo personal se convierte en comunicable, consciente o no. Por otro lado, el contexto, que es el escenario en el que se desarrolla la situación de interacción en sí misma. Y por último, el canal, que es el medio por el que circula el mensaje. Cabe aclarar que la conducta, en tanto mensaje a descifrar, se compone no solo de las palabras enunciables verbalmente, sino también del conjunto de gestos, tono de voz, silencios, estilo personal de la enunciación, etc. Se ordenan así en 3 series, que serían la lingüística, que conforman las palabras, la paralingüística, que son los sonidos, y la no paralingüística, que serían los gestos, mediante los cuales el emisor expresa sus motivaciones, sus conflictos y sus ansiedades que despiertan en él la situación de la entrevista. NASA no es solamente importante los elementos de la comunicación, sino también las funciones del mensaje en una comunicación, porque viste que Volavsky se apoya en Jacobson para sostener que todo mensaje, que en nuestro caso, en el caso del psicodiagnóstico es la conducta, cumple con 6 funciones. Una función emotiva, que es la que va a buscar expresar los estados afectivos, emocionales, motivacionales del entrevistado. La función directiva, que es la que vimos que es la que va a buscar desencadenar las reacciones en el sujeto receptor. La apática, que es la que permite establecer una relación entre el emisor y el receptor y explicita el tipo de contacto que se espera generar, por ejemplo, de distanciamiento. La referencial, que es la función que refiere a otro contenido además del que se está explicitando. Por ejemplo, cuando el significado se busca explicitar el significado que se le atribuye a la situación. La función metalingüística, que sería esa función del mensaje de poder referirse a la situación comunicacional, ¿sí? Por ejemplo, cuando el entrevistador explica qué quiere transmitir, por qué emite el mensaje de tal modo, qué significado le atribuye, etc. Y la poética, que es la función de crear situaciones nuevas. Y es Volavsky el que dice que la función metalingüística es estratégica y apunta al esclarecimiento del mensaje, pero que las otras 5 funciones son más reales, por lo que aportan en realidad material más significativo para la comprensión de las conductas del sujeto. Chicas, también no nos olvidemos de los procesos de comunicación. Podemos decir que hay 2 procesos de comunicación que son la codificación y la decodificación. Cuando hablamos de codificación es la transformación de un sistema de hechos en otro sistema de hechos. Esta transformación se realiza en parte siguiendo normas compartidas por los sujetos. La codificación depende de normas individuales. Podemos decir que detectar el proceso de codificación de la persona permite discriminar, a partir de la misma situación de entrevista, algunas pautas de conductas predominantes. Lo mismo ocurre con el proceso de decodificación, en el cual la serie auditiva lingüística, la serie auditiva paralingüística o la serie no auditiva paralingüística son convertidas en significados que guardan con los datos reales una mayor o menor proximidad. Tanto la exactitud de la decodificación como su alteración permiten nuevamente inferir datos valiosos sobre las características personales del entrevistado. Esto se traduce en términos superficiales a que todo lo que ocurre en la entrevista podemos decir que vale. Resumiendo, podemos decir que las fuentes fundamentales de datos que hacen de la entrevista un instrumento privilegiado para el diagnóstico surge por un lado del predominio, coherencia, contradicción o disociación de las distintas series del mensaje, de la correspondencia de los procesos de codificación y decodificación con los datos a ser decodificados o codificados, y finalmente del modo particular en que el entrevistado asume los roles del transmisor, receptor y evaluador de los mensajes.